Gustavo Alegret. Supremo da luz verde a Trump para construir el muro con fondos del Pentágono. Guatemala contra la pared. ¿Tiene capacidad esa nación centroamericana para convertirse en tercer país seguro? Y tras renuncia de Rosselló, secretaria de Justicia de Puerto Rico, dice que no quiere ser gobernadora. ¿Qué sigue? Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Bienvenidos a Club de Prensa, el programa donde se analizan los temas más importantes de los acontecimientos que dominan el mundo, la política. Y aquí estamos ya con los analistas más importantes de aquí en la ciudad de Washington para analizar estos temas. Comenzamos con el profesor Eric Langer, historiador de la Universidad de Georgetown, que nos acompaña hoy. Bienvenido, profesor. Es un placer. También tenemos a Pablo Pardo, el corresponsal del diario El Mundo de España, aquí presente en Washington. Muchas gracias. Y a César Ricaud, de la Fundación Fundamedios, un organismo que defiende la libertad de expresión. Bienvenido, César. Bienvenido, muchas gracias por la bienvenida. Más bien. Y estamos aquí para iniciar, como es ya de costumbre, con los comentarios del presidente Donald Trump. Vivimos un fin de semana realmente inusitado en el que el presidente Donald Trump volvió a atacar con algunos epítetos de corte racista a un congresista afroamericano y a su distrito en la ciudad de Baltimore. El congresista Elijah Cummings dirige el Comité de Supervisión o Vigilancia de la Cámara de Representantes y está encargado de diversas de las pesquisas para analizar el comportamiento de la administración Donald Trump. Y contra él, el presidente Donald Trump lanzó sus baterías con una red de tweets, mensajes en esta red social el sábado por la mañana, en la que se refería al distrito número 7 de Maryland, el que representa el congresista Cummings, como un lugar infestado, lleno de roedores, de ratones, y que prácticamente ningún ser humano quisiera vivir ahí. No hay duda que el presidente Trump, si uno revisa prácticamente su historial en Twitter, dirige este tipo de ataques utilizando estas palabras como infestado en contra de personajes, congresistas, líderes fundamentalmente minoritarios. Hay que decir que Baltimore es una ciudad a 40 minutos aquí de la ciudad de Washington, D.C., Es una ciudad icónica de la historia estadounidense, uno de los puertos más importantes después de Ellis Island, por donde entraron miles de inmigrantes a colonizar Estados Unidos. También es la primera diócesis católica del país y es cuna de grandes personajes en la historia estadounidense, desde la cantante Billie Holiday, el beisbolista Baby Ruth, así como Frederick Douglass, un famoso político afroamericano. Y bueno, es realmente interesante, por no decir que es sorprendente, que el presidente Trump se enfoque a criticar esta ciudad que en los últimos 50 años ha vivido una caída de la actividad industrial, un poco del acero se ha ido, también la actividad automotriz se ha ido y pues ahora se vive de los servicios y tiene una tasa de crimen que sí es una de las más altas del país, solo detrás de San Luis, Missouri. Profesor Langer, en primer lugar, estos epítetos del presidente Trump contra la población, el distrito de Baltimore, como un lugar donde ningún ser humano quisiera vivir, ¿cómo los caracterizaría? Bueno, en primer lugar, yo no tenía problema en vivir allá porque en realidad es un lugar muy bonito y el distrito del congresista abarca una región mucho más amplia que el interior de la ciudad de Baltimore. En realidad, el ingreso promedio es de $60,000 al año, no es un lugar así malo, feo, nada de eso. Pero no, para mí son dos cosas en realidad. En primer lugar, es una estrategia de elección, de dividir a la población y de solamente, en segundo lugar, mandar y estar allá para los que lo siguen. Entonces, con eso está dividiendo más que todo el país. Está tratando de mostrar a los que supuestamente van a votar por él, que es más el área rural, es más el centro del país,
que entonces así dice, bueno, yo soy diferente, yo soy blanco porque es bastante racista, porque es un distrito de mayoría afrodescendiente, y con eso está tratando de realmente ganar con unas políticas, bueno, unos dichos racistas, y nunca había pasado eso de tal forma. Siempre han habido lo que se llama dog whistles, algo un silbido que solamente escuchan los perros y no los seres humanos, pero saben qué quiere decir, que usaba Nixon, Reagan, muchos otros, pero él lo dice así de una forma desenmascarada, que es muy interesante, y para mí realmente el problema es que el presidente tiene que ser presidente para todos. Yo soy ciudadano acá y a mí me afecta de sobremanera que él no puede entender que todos somos ciudadanos de este país, y eso me preocupa de sobremanera. César, es apenas 2 años y medio del presidente Donald Trump. No es la primera vez que utiliza estas tácticas abiertamente de tintes raciales para criticar a distintos personajes. ¿Te sorprendió a ti o llegó a un nivel todavía más indignante? Es sorprendente justamente la radicalidad que adquiere cada vez el mensaje de Trump. La campaña del 2016 ya marcó una realmente polarización muy amplia. Los insultos hacia el escuadrón, este grupo de congresistas mujeres, ya fue realmente brutal. Fue decirles, váyanse a sus países, a ciudadanas estadounidenses, que además son representantes del pueblo. Es realmente radical, pero ahora llegar a atacar a un grupo poblacional, porque no es solamente al congresista, sino a un grupo, a una ciudad que se ha sentido ofendida. Si uno ve el editorial del diario de Baltimore, es realmente lo hacen desde una perspectiva de ofensa, de sentirse ofendidos de forma personal. Lo grave de todo esto es que no son exabruptos del presidente. Es una estrategia, estoy de acuerdo con el profesor en ese sentido, es una estrategia perfectamente pensada. Y esto apenas empieza. Entonces, si esto apenas empieza con este grado de virulencia, ¿qué vamos a tener en el futuro? ¿Cuál va a ser el insulto de esta semana que vamos a estar comentando en la próxima sala de prensa de la semana? O sea, ¿cuál va a ser el grupo contra el cual se lanza el presidente, violando además sus derechos humanos, sus derechos fundamentales, al decirles a estas personas que viven, o sea, no merecen prácticamente vivir porque viven, o sea, que en la zona en que viven no deberían vivir seres humanos? O sea, eso es un insulto realmente que se escapa de cualquier proporcionalidad. Y lo más sorprendente de todo esto es que exista gente dentro de la administración, dentro del Partido Republicano, que sigan defendiendo esta forma de hacer política. Eso realmente creo que está destruyendo, está minando la forma de hacer política en Estados Unidos y por lo tanto en el mundo, porque Estados Unidos marca definitivamente la forma de hacer política aquí, marca lo que se hace y las agendas en el resto del mundo. Distintas personalidades han salido a defender a la ciudad de Baltimore y al propio congresista Cummings, desde Michelle Obama hasta la hija del expresidente George W. Bush, Jenna Bush, que trabajó en Baltimore con las comunidades desfavorecidas. Pablo, este editorial que se refiere César, se titula básicamente "Mejor tener algunas ratas que ser una rata", sí, refiriéndose al presidente. ¿Qué te pareció los comentarios y esta contestación? Bueno, los comentarios del presidente, yo estoy de acuerdo. Hay partes de Baltimore que están completamente destruidas, y el mejor ejemplo, por ejemplo, es que uno de los mayores propietarios de viviendas que alquila a gente muy pobre con contratos que a menudo son ilegales,
que a menudo les acosa cuando no pueden pagar, y en edificios en los que hay unos problemas de drogadicción y de pobreza absolutamente gigantescos. El mayor propietario de ese tipo de viviendas en Baltimore se llama Jared Kushner y es el yerno del presidente. O sea que el presidente sabe que hay ratas y sabe que su familia se está enriqueciendo. Del mismo modo que la familia real de Qatar rescata el edificio, el rascacielos ruinoso que Jared Kushner se ha comprado en Nueva York por 1.600 millones de dólares, pues bueno, Jared Kushner saca dinero explotando a los pobres de Baltimore. Entonces, el presidente lo sabe. Hay que tener en cuenta también que el presidente ha sido multado en múltiples ocasiones porque en su Casa Blanca de Florida, como la llama, Mar-a-Lago, y en varios de sus restaurantes en Nueva York había infestación de ratas y cucarachas, con lo cual, vamos a ver, y en la Casa Blanca, cualquiera que haya ido a la Casa Blanca ha visto trampas para las ratas. Entonces, es decir, Donald Trump es un experto en roedores. Y al hablar de roedores no me estoy refiriendo a capibaras, carpinchos, castores, no, ratas, las ratas son muy inteligentes y es imposible librarse de ellas. Entonces, en este sentido, yo creo que Donald Trump es partícipe de esto. Luego, en la materia del editorial del Baltimore Sun, a mí me ha sorprendido porque es muy duro, sobre todo para los parámetros de la prensa de Estados Unidos, que siempre es muy educada con el gobierno y más aún con el presidente. En España este tipo de cosas las diríamos. Probablemente en México o en Ecuador o en otros países probablemente se puedan decir. A veces puede ocasionar algunos problemas serios. Así es. Pero bueno, aquí en Estados Unidos existe como una tradición muy grande de no decir eso, ¿no? Y sin embargo, Donald Trump lo ha dicho. Y yo creo que entronca perfectamente en la retórica cuasi guerra civilista de Donald Trump. Es una retórica que lo hemos hablado aquí muchas veces, es muy como la de Nicolás Maduro. Es decir, a mí no me sorprendería mañana si Nicolás Maduro se refiere a un determinado barrio de Caracas donde viven los oligarcas, las alimañas, los no sé qué. Entonces es perfectamente comprensible. Desde luego es lo contrario de lo que un estadista, de lo que un jefe de Estado, de lo que un jefe de gobierno debe hacer. Es decir, se supone que tiene que unir a la gente, no la tiene que dividir. Y yo creo que además, como comentaba el profesor, Donald Trump está lanzando un mensaje muy claro a una parte de la población de Estados Unidos, una parte de las personas de raza blanca, que se sienten, digamos, discriminados, atacados, desfavorecidos por las minorías en general. Y con esto Donald Trump, en lugar, digamos, de nuevo de tender puentes, de tratar de incluso de crear un diálogo o lo que sea, no, él lo que está, digamos, es apostando por echar gasolina al fuego. Y esto puede ocasionar problemas muy serios. Esto puede ocasionar violencia. Vamos, desde luego que es lo contrario de lo que debería hacer un jefe de Estado. Hoy ya estamos de vuelta aquí en Club de Prensa para analizar todavía más temas de los acontecimientos mundiales y nacionales, pues que están realmente aquí moviendo la actualidad. Hablemos de justamente la doble victoria en términos migratorios y de control fronterizo que obtuvo el presidente Trump a finales de la semana pasada, justamente el viernes. Por un lado, la Corte Suprema de Estados Unidos le dio el visto bueno, al menos parcialmente, otorgando una suspensión provisional a una decisión previa de un juez federal para que le permite básicamente utilizar 2.500 millones de dólares autorizados para el Pentágono para trasladarlos a una cuenta con la que pudiera iniciar la construcción de vallas fronterizas o la reparación de vallas fronterizas en la frontera con México. Recordemos, el presidente Trump ha tenido durante los 2 años y medio de su mandato una de las principales peleas y frustraciones con el tema de construir un muro en la frontera con México. Ha debido desistir en construir un muro de concreto y ahora se conforma con vallas metálicas. Y sin embargo, durante su administración muy pocas de ellas han sido construidas, menos de 100 kilómetros, algunos hablan de alrededor de 60 kilómetros de vallas reparadas. Y sin embargo, ahora con 2.500 pareciera que tendrá la oportunidad de llegar a las elecciones a decir estoy construyendo pues esta valla con México de una vez por todas. César, ¿te sorprendió esta decisión del Tribunal Supremo de permitir usar fondos del Pentágono
que en principio el Congreso no había autorizado para la construcción del muro, que el presidente Trump de alguna manera logra sacarlos de una bolsa para meterlos a otra? Bueno, son victorias precarias, o sea, tanto el tema del desbloqueo de estos fondos para construir o para reparar, como bien explicabas, José, partes de estas vallas metálicas, ¿no es cierto? Definitivamente, no sé si eso se pueda considerar el muro que ofrecía Trump, que incluso se construyó con un modelo, ¿no? Claro, que era casi una cosa impresionante, ¿no? Estos son vallas metálicas, son 160 kilómetros, no creo que eso cubra la totalidad de la frontera de ninguna forma, es una parte muy pequeña, así que me parece que es un triunfo muy precario. Y la otra situación, que es este acuerdo con Guatemala, para que Guatemala sea este tercer país seguro donde haya que presentar las solicitudes de asilo por parte de los migrantes, me parece que es forzar a este país, a este gobierno que ya venía con una debilidad extrema, el de Jimmy Morales, ¿no es cierto?, a que tome unas medidas políticas que van a ser muy costosas. Esto puede significar incluso un mayor debilitamiento del gobierno de Jimmy Morales, que ya venía muy tocado y que podría perfectamente acabar en una desestabilización de ese sistema político. Entonces, Trump ha vuelto a forzar, ¿no es cierto?, lo hizo con López Obrador, pero en este caso lo hace con un país aún más débil y un gobierno aún más débil. López Obrador no es de ninguna forma débil, está comenzando su gobierno, pero en este caso Jimmy Morales sí es un presidente débil, que ya tenía un pronunciamiento de la Corte Constitucional diciéndole no firme este tipo de acuerdo, suspendió incluso su visita a Washington y lo fuerza a firmar este acuerdo. ¿Qué va a pasar con el gobierno guatemalteco? El fin de semana ya existió manifestaciones pidiendo la renuncia de Jimmy Morales. Recordemos que la población guatemalteca ya se pronunció y sacó a un presidente, ¿no es cierto?, a Otto Pérez Molina. Entonces me parece que esto va a poner mucha candela en la política guatemalteca, la está poniendo, y que con consecuencias absolutamente inéditas. Ya vamos a abordar el tema del acuerdo de tercer país seguro con Guatemala, pero antes de tocar este tema más a profundidad, y que ya presentaba muy bien César, quiero obtener la respuesta de Pablo Pardo y del profesor Langer sobre el tema del muro. El Supremo le da la razón al Ejecutivo de poder trasladar dineros que no autorizó el Congreso. En muy pocas veces ha ocurrido esto. ¿Es esto una derrota para los demócratas? ¿Había básicamente un agujero legal por el que el presidente Trump logró tener estos fondos? ¿No es una victoria real del presidente que finalmente se sale con la suya? Desde luego es una victoria real del presidente, pero yo creo que también esto supone, aunque no nos estamos dando cuenta, la entrada de Estados Unidos en una nueva era institucional, digamos. Es decir, porque la Constitución muy claramente establece que recaudar fondos públicos y gastar fondos públicos es cosa del Congreso. Perdón. Incluso en las guerras de Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera, en la Guerra Civil, fue el Congreso el que destinó estos fondos. Al darle al presidente la potestad de saltarse lo que dice el Congreso con unos argumentos que son bastante, desde mi punto de vista, ridículos, porque entre otras cosas Donald Trump afirma que Estados Unidos está siendo invadido por inmigrantes centroamericanos que suponen un peligro para la seguridad nacional porque matan gente, y entonces hay que destinar dinero de la lucha contra las drogas en América Central y del Sur a impedir que esta gente venga, porque esta gente también traen drogas, los niños de 5 años que están siendo separados de sus padres. A mí me parece un cambio político muy importante y además completamente politizado. Esto es algo que yo creo que es importante dejar claro. Es decir, de nuevo, si esto pasara, lo digo muchas veces en este programa, si esto pasara en América Latina, si esto pasara en España, todos diríamos, es que ese país no tiene democracia, es que son un desastre, etc. 5 jueces del Supremo republicanos votan a favor de eso, 4 jueces del Supremo demócratas votan en contra. Es decir, no hay ni siquiera, digamos, no se preocupan por mantener las apariencias. Es desde luego una victoria para Donald Trump, pero es también
yo creo que un cambio institucional muy grande hacia la verdadera presidencia imperial de Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que este tipo de recursos de urgencia ante el Tribunal Supremo, Bush y Obama, en 16 años que estuvieron en el poder, plantearon 16 casos, 16 recursos de urgencia ante el Supremo. Donald Trump, en 2 años y medio, ha planteado 20. Es decir, es claramente el establecimiento de un eje, digamos, entre el Tribunal Supremo y la Casa Blanca, dejando de lado al Congreso, al Parlamento. Y, profesor, justamente esta demanda que presentaron algunas organizaciones civiles como Sierra Club y otras comunidades fronterizas preocupadas por el efecto ecológico, ambiental que pudiera tener el muro, bueno, estas vallas metálicas en la frontera con México, decidió justamente estos 5 jueces conservadores, básicamente, que estas asociaciones civiles, incluyendo Sierra Club, no tenían la personalidad jurídica legal para cuestionar este cambio de fondos de una bolsa del Pentágono a otra. Y sin embargo, previamente ya la propia Suprema Corte le había dado un palo a la Cámara de Representantes, que también había buscado cambiar el modelo. En las próximas asignaciones presupuestales se sabe que la Cámara de Representantes, dominada por los demócratas, va a poner algunos candados para evitar justamente la transferencia de fondos y pues básicamente terminar con estas nuevas pues potestades del presidente que está buscando obtener. ¿Le sorprende que el presidente Trump haya logrado esto en una corte dominada por jueces republicanos que él mismo nominó? Bueno, ese es justamente el asunto, que él nominó a 2 jueces y con eso ya cambió la configuración de la Corte Suprema. Y sí, me parece un gran atentado contra la Constitución. Y además es todo lo contrario a ser conservador. Entonces yo no estoy de acuerdo que digas que sea conservador, porque más bien son jueces activistas que más bien, normalmente los conservadores supuestamente dan más poder a los estados y son liberales en el sentido de que el individuo es lo más importante. Y en este caso han hecho todo lo contrario, que dan más poder al presidente y al gobierno federal, que justamente va en contra de toda la ideología conservadora que existe. Entonces, conservador no tiene que ver, sino tiene que ver con el apoyo a un presidente. Pero sí estoy de acuerdo con Pablo también, que es una enorme victoria para Trump. Puede ser que sean solamente 160 kilómetros y que no sea un muro de cemento, pero es la imagen que él puede decir, sí, he logrado algo, sí se está construyendo el muro. Ya antes estaba diciendo, vamos a terminar el muro. Entonces ya dice, miren, ya estoy logrando lo que estoy logrando. Ahora lo que hay que ver políticamente es si la población de los Estados Unidos está en favor, en contra de los inmigrantes, de poner muros por el país y todas esas cosas, y qué clase de país queremos tener. Y él obviamente está apostando hacia los muros y hacia mayor poder del presidente, etcétera, etcétera, pero vamos a ver si la mayoría de la población está en favor de eso. Y obviamente, si usted ha seguido las noticias, ha visto que al menos en los últimos 6 meses, si no es que desde el inicio de su presidencia, Donald Trump ha pues lanzado una serie de medidas de control migratorio para recortar tanto la entrada de migración ilegal, pero también de migración legal. Está haciendo algunas reformas al sistema de asilo donde se lo permite. Sus potestades, está buscando que el Congreso cierre algunos, lo que él considera agujeros legales, y que algunos defensores del derecho al asilo en Estados Unidos consideran que es un atentado contra algunos de los derechos más fundamentales que han hecho Estados Unidos un país que recibe a refugiados inmigrantes, al menos en los últimos 50 años. Y sin embargo, bien César hablaba de cómo el viernes pasado, en una pues ceremonia un tanto improvisada, inaudita, en el que el ministro de Gobernación de Guatemala, el señor Egenhard, sentado junto al secretario de Seguridad Interna, el señor Kevin McAleenan, con Trump al lado dándoles palmadas en los hombros, firmaban un acuerdo de tercer país seguro, a través del cual Guatemala en particular y Estados Unidos, pero la responsabilidad está más sobre Guatemala,
pues lo obligan a ese país a prohibir el avance de migrantes, particularmente hondureños y salvadoreños, que buscan pedir asilo en la frontera sur de Estados Unidos con México. Este es un golpe para Trump, a favor de Trump, que busca poner en efecto a partir de agosto, así lo dijo el señor McAleenan, después de que se cumplan diversos trámites legales, tanto en Estados Unidos como en Guatemala, para ponerlo en práctica. En Guatemala en particular se necesita la aprobación del Congreso local para que este acuerdo vaya hacia adelante. En Estados Unidos, la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965 le da la oportunidad al presidente Trump de negociar acuerdos de tercer país seguros con otros países para justamente controlar y vigilar la situación de asilo. El único acuerdo de tercer país seguro antes del de Guatemala que Estados Unidos tenía es uno parcial con Canadá, con el que se compromete cada país a procesar las solicitudes de asilo primero en su territorio y no permitir que avancen por los puertos de entrada hacia el otro país. Sin embargo, Canadá es un país con una tradición y un sistema de asilo sumamente consolidado, y en Guatemala se conoce que la Agencia de Recepción de Solicitudes de Asilo solo tiene 8 empleados. También hace 2 años hubo 200 solicitudes de asilo, poco más de 200, y no se aceptó ninguna. Básicamente es un servicio de solicitud de asilo muy precario. César, ¿realmente Guatemala puede servir como un contenedor de una migración que se cuenta en decenas de miles? Para nada. No creo que la institucionalidad guatemalteca esté preparada para eso. El sistema político, a mi juicio, no va a aguantar este golpe institucional. El Congreso necesita aprobar esto. La Corte Constitucional ya se pronunció al respecto de que era ilegal este tratado. Y esto va a debilitar muchísimo al gobierno de Morales, que ya venía, como digo, muy tocado. Y finalmente, ni el país tampoco estaba preparado, ni la institucionalidad, no va a haber los medios para ¿Hay hacerlo. elecciones? Hay elecciones. Me parece que esto es... Trump arrinconó a un país y a un gobierno débil, le hizo firmar lo que le hizo firmar, pero esto no garantiza absolutamente ni las condiciones para los migrantes, ni tampoco la seguridad que buscaba Trump para Estados Unidos. No es, como bien le explicaba César, no es la primera vez, Pablo, que busca con el presidente Trump, a base de amenazas, controlar a un país en sus decisiones migratorias. Con su principal socio comercial, que es México, lo logró. ¿Por qué no lograrlo con Guatemala, que es un socio más pequeño? ¿Te sorprende? No me sorprende que Trump lo haya hecho. Lo que me sorprendería es que esto funcionara. Es decir, como ha comentado César, como comentabas tú, es decir, claramente la institucionalidad guatemalteca no parece que vaya a ser capaz de lograr esto. De hecho, Guatemala es una de las fuentes de migrantes en Estados Unidos. En segundo lugar, está todo el rechazo dentro de Guatemala. En tercer lugar, está el hecho de que Estados Unidos le ha quitado ayuda a Guatemala. Es decir, podríamos todavía entender esto si se hubiera producido en el contexto de un programa más amplio en el cual Estados Unidos va a ayudar a Guatemala a construir capacidad para poder llevar a cabo esto. Pero esto a mí me suena una vez más como dentro, digamos, yo no lo diría estrategia porque no me parece que haya una estrategia verdadera, pero sí como dentro de la manera de pensar de Donald Trump, en el sentido de anunciar, bueno, yo he logrado un acuerdo, básicamente para el acuerdo, cuando hablamos de un acuerdo es yo he ganado, ellos han hecho lo que yo quería. Ahora, ¿qué va a pasar? Pueden pasar varias cosas, ninguna de ellas desgraciadamente parece muy positiva. Que el acuerdo se ha rechazado en Guatemala, que incluso el gobierno guatemalteco se vean graves problemas, que hay una crisis política en Guatemala, o incluso que el acuerdo se ha aceptado en Guatemala pero no entre nunca en vigor, porque 8 personas para procesar las solicitudes de asilo me parecen pocas en general. Entonces, Donald Trump dentro de unos meses podrá decir, firmamos el acuerdo y estos tipos no han hecho nada, son un desastre, no sé qué, luego necesitamos construir
un muro más alto o un muro que ya pase por el Golfo de México, porque esto es... un muro submarino. Un muro submarino, o como, no sé si acordáis, una película de hace unos 10 años de Los Simpson que ponían como una especie de... de domo. Sí, exactamente, como una cúpula cubriendo Springfield. Pues a lo mejor necesitamos eso. Es decir, me parece que es la clásica estrategia de Donald Trump y también, de nuevo, la clásica estrategia de los populismos, ¿no? De tener permanentemente un enemigo, de tener permanentemente alguien a quien echar la culpa. Y Trump, en este sentido, es un maestro. Recordemos el caso absolutamente enloquecido, que en Estados Unidos no está teniendo mucho impacto, de un cantante de hip hop que ha sido arrestado en Suecia por meterse en una pelea en la calle. El tipo resulta que es amigo de Kanye West y de Kim Kardashian, que han llamado a Jared Kushner, a Melania y a Trump, y Trump está tuiteando constantemente diciendo que el primer ministro sueco tiene que liberar a este tipo, cuando lo que los suecos le han dicho es, bueno, en este país hay la judicatura es independiente del gobierno, nosotros no podemos ir a un juez y decirle, oiga, libere a este señor que se ha puesto a pegar bofetadas a otro en la calle. Entonces, es decir, es como, y Trump ha contestado que se siente decepcionado con los suecos, es decir, es como esta constante búsqueda de enemigos. Corea del Norte, el sistema donde sí Kim Jong-un puede liberar así nomás. Kim Jong-un libera a los ciudadanos estadounidenses. Kim Jong-un libera a los ciudadanos estadounidenses, los libran coma para que se puedan morir en Estados Unidos. Pero hay, por ejemplo, 12 estadounidenses arrestados en Irán. Trump no ha dicho nada en Twitter de ellos, ¿no? Pero es esta actitud. Profesor, ¿se cierra la puerta del asilo en Estados Unidos en realidad? ¿Se hacen las avenidas más y más estrechas cada vez aquí con este tipo de acuerdos como con el de Guatemala? Incluso se habla que se busca bajar la tasa de aceptaciones de solicitudes de asilo a 0. Sí, bueno, por supuesto que sí. Y eso en realidad es teóricamente un juego maestro, porque con Guatemala ser el tercer país seguro, con eso se pone un tapón con la migración centroamericana, que es la que realmente preocupa, porque los hondureños o salvadoreños tienen que pasar por territorio guatemalteco, quiere decir que tienen que vivir allá eso, y con eso cuando si igual llegarían a la frontera de Estados Unidos, dicen, bueno, pero usted ¿por qué no ha pedido el permiso allá de asilo en Guatemala? Y los devuelven y ni tienen que pensar el caso. Pero eso es teóricamente. No saben si realmente, como ustedes se han dicho, la capacidad institucional en Guatemala en ese momento es nula sobre esto, pero al mismo tiempo entonces hay una base legal. Además, ni se sabe quién ha firmado en realidad. Esa es la cosa, que es todo secreto. Claro. Y además la imagen que tenemos, una foto, ¿no? Con Trump detrás de esos dos, eso es una imagen imperialista, pero terrible para Estados Unidos también. Son todas esas cosas que, no saben qué están haciendo. Y me parece, pero Trump va a decir que eso es una victoria y lo puede ser, ¿no? De hecho, profesor, una cosa que a mí me llamó la atención, creo que fue el jueves o el viernes, cuando se anunció el acuerdo, es que la prensa de Estados Unidos no se lo acababa de creer. O sea, veíamos las alertas de los medios de comunicación de Estados Unidos, decían, el presidente Trump afirma que se ha firmado un acuerdo con Guatemala, pero es decir, la credibilidad de la presidencia de Estados Unidos está a niveles muy bajos. Es que la escena realmente es también, yo concuerdo, fue atípica absolutamente, ¿no? Con un presidente parece que obligando así torciendo los brazos atrás. La escena más que imperialista me pareció pues del Padrino, de una cosa así, ¿no? Como vamos a firmar el acuerdo para que me vendáis el casino. Si quieren o no, efectivamente. Importa. Bueno, os voy a hacer una oferta que no vais a ser capaces de rechazar. Y seguimos hablando de imperialismo, pero pasamos de la ciudad de Washington a Caracas, donde hoy concluye el Foro de Sao Paulo, una organización de alrededor de 800 invitados, representantes de distintas corrientes y partidos de izquierda del continente americano, donde justamente se habla de lo que ellos llaman la amenaza imperialista contra las dos revoluciones amenazadas del continente,
Cuba y Venezuela. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llegó a Caracas el domingo, tuvo ya reuniones con el presidente Maduro de Venezuela, donde se reafirmaron su alianza y pues básicamente están intentando estas corrientes de izquierda de una nueva vez hablar sobre los riesgos que corren de la política de Estados Unidos en la región y el acoso que según ellos sufren. No hablan claramente de los abusos que estos dos regímenes cometen contra sus propios ciudadanos, y la propia oposición habla del despilfarro para mostrar una Venezuela que no existe en la realidad. Se habla de alrededor de $200 millones por parte de la oposición gastados para recibir a estos invitados y mostrarles una comida, un alojamiento y una tranquilidad que básicamente no son disfrutables para los habitantes de Caracas. César, ¿hay algo que nos pueda aportar el Foro de Sao Paulo? Bueno, marcaron una agenda importante durante los años 90 y principios, y la primera parte, los primeros 10 años del siglo XXI. Pero a estas alturas, cuando han fracasado reiteradamente los gobiernos autoritarios de izquierda, que Venezuela es un desastre absoluto, que Nicaragua es realmente una dictadura desembosada y Cuba no se diga, me parece que reivindicar una agenda de este tipo es absolutamente desfasado. Y recordemos que es la segunda reunión de este tipo. La semana pasada hubo la cumbre, la llamaron así, de los países no alineados, que básicamente lo que intenta son actos de propaganda de Maduro, ¿no? O sea, intenta decir: pese a todo, tengo un enorme respaldo internacional, pese a todo, la izquierda latinoamericana y del tercer mundo me respalda, y esto no nos perdamos, es una guerra entre las revoluciones o los pueblos, como se llama esto, contra Estados Unidos y el imperialismo. Lo terrible es que Estados Unidos le está dando argumentos, ¿no? Lo que hablamos hace un momento, o sea, estas acciones en Nicaragua, ¿no es cierto? En Guatemala. O sea, es una cosa que da argumentos justamente para esta clase de discursos. Pablo, el Foro de Sao Paulo se fundó justamente, como bien recordaba César, en 1990, para estudiar la respuesta de las izquierdas latinoamericanas a la caída del muro de Berlín. ¿Te ha sorprendido lo que se está discutiendo ahora? No, porque me parece que, digamos, vivimos en una época en la que el populismo gobierna en todas partes. Entonces, en el fondo, los populistas, como comentábamos antes, juegan muy bien la baza del enfrentamiento mutuo. Y no les interesa la baza del diálogo. Entonces, es decir, Maduro y otros países de la región, como Nicaragua, por ejemplo, necesitan tener un enemigo, necesitan tener un enfrentamiento. Podrían haberse hecho otros argumentos. Por ejemplo, la semana pasada, Estados Unidos, a pesar de su retórica contra Venezuela, autorizó de nuevo a una serie de petroleras y de empresas de servicios petroleros como Chevron, Halliburton, etcétera, a seguir operando en Venezuela, creo que por un periodo al menos de 90 días, pero probablemente más. Es decir, podría decirse que también se mantienen canales de comunicación abiertos, podría decirse que existen posibilidades de llegar a acuerdos, etcétera, pero no, aquí de lo que se trata sobre todo de los símbolos, es decir, el símbolo de John Bolton con el famoso 5.000 tropas para Colombia, este tipo de cosas. Entonces, es decir, usar esta retórica, que es precisamente pura retórica, además, de la Guerra Fría, de la lucha del pueblo contra el imperialismo opresor, no sé qué, tal y cual, desgraciadamente es previsible que no solucione absolutamente nada y es previsible que sea, digamos, irrelevante. Profesor, se gasta dinero en estas cumbres, se denuncia que son gastos muy onerosos para un pueblo que está pasando dificultades. ¿Qué le parece? Está pasando terribles dificultades. Tienen hambre, como saben, tengo parientes allá, no tienen luz, no tienen suficiente para comer. Cada día es una lucha de conseguir agua, porque no hay agua tampoco, hay que comprar cisterna, el agua está mal y gastan en eso. Lo que también me preocupa es el discurso de Nicolás Maduro de que invita a Jesús Santrich, por ejemplo, que hemos hablado la semana pasada, se escapó de Colombia por narcotráfico y lo invita para que vaya allá
Entonces, lo que está mostrando justamente lo que es un narcotraficante también, amigo de narcotraficantes, y está poniéndose al lado de la ilegalidad. Y justamente eso creo, esa clase de eventos, más bien resta poder a la izquierda, demuestra que no tiene posibilidad, y mientras que los de la izquierda siguen apoyando a Maduro, quiere decir que van a seguir perdiendo popularidad, porque el gran mal ejemplo es Venezuela. Entonces, vinculándose con alguien, con un mafioso como Maduro, quiere decir que los demás dicen, no, nosotros no queremos ser como Venezuela. Hay ese discurso ahora en la campaña electoral, por ejemplo, en la Argentina, y con razón, si ellos siguen apoyando a este señor. Eso me parece lo más problemático que todo, porque él va a gastar dinero en lo que él quiera y todo eso, y no depende del pueblo ya, porque es un dictador. Pero lo malo es que con eso la izquierda en sí ya se vuelve algo impensable para la gran mayoría de gente, porque ve y sabe lo que está pasando en Venezuela. Vamos a dar una vuelta a otra parte del globo terráqueo completamente distinta, pero también para hablar de cierta manera de autoritarismo, porque en Hong Kong están ocurriendo pues manifestaciones bastante importantes. Este fin de semana fueron arrestados al menos 15 personas en una red de protestas que se extiende ya desde hace al menos 6 semanas. Recordemos, inicialmente las protestas iniciaron en esta ciudad de 7.4 millones de personas, repudiando una ley de extradición que podría haber permitido justamente este procedimiento para pasar individuos de esta región autónoma de China hacia la China continental. Recordemos, en 1997 Gran Bretaña transfirió la soberanía de Hong Kong al régimen chino. Y hoy mismo, el lunes, la autoridad china dijo que estas manifestaciones, que ya tienen reivindicaciones para sacar a la representante local, la representante electa, hasta peticiones de mayor democracia, son realmente actos malévolos y criminales. César, ¿en qué terminará esto, dadas estas últimas declaraciones del gobierno chino? ¿Terminarán finalmente pisoteando estas manifestaciones al final? Lo que cabe prever es básicamente mayor represión, ¿no? Ese ha sido el estilo chino de tratar este tipo de manifestaciones. El movimiento, recordemos que este movimiento tiene su origen en el movimiento de los paraguas de hace 2 años. De hace 2 años. Entonces, lo que me sorprende a mí en realidad es la resiliencia del movimiento de resistencia estudiantil en Hong Kong. Ya hubo una fuerte represión con cientos de líderes del movimiento original apresados y condenados en cárceles de Hong Kong y de China. Y pese a todo, sigue el movimiento, sigue, resurge, se enfrenta, pide, como tú dices, tiene ya niveles de reivindicación mucho más amplio, que pasa por la democratización de Hong Kong y realmente de China. Pero yo temo que el Partido Comunista Chino en algún momento diga basta y simplemente se atreva a una mayor represión contra el movimiento estudiantil. Uno de los centros financieros más importantes del mundo, que según los índices de competitividad e inclusión financiera es la región más libre del mundo, tanto en libertad económica como en otros indicadores. ¿Puede haber un punto medio, Pablo, en el que China pueda decir, en esta ciudad-estado sobre la que gobernamos, ¿podemos tolerar un nivel de democracia que no existe en otras partes de China? La experiencia histórica demuestra que no. Es decir, yo coincido con César, a mí me sorprende que estén durando tanto las protestas. No sé muy bien cuál es el juego chino, pero recordemos lo que pasó hace ahora justamente 30 años y 2 meses en Tiananmen, cuando hubo una serie de protestas y al final literalmente se solucionaron sacando los tanques a la calle y matando a miles de personas. Es una cosa verdaderamente interesante porque también cuestiona, cuestiona cualquier posibilidad de reunificación de China con Taiwán, porque precisamente eso se basaría sobre la idea de un país, 2 sistemas. Entonces es una... O sea, yo no le veo
Ojalá me equivoque y ojalá este sea el inicio de la democratización de China. Por último, una cosa, la teoría de que Hong Kong es una de las economías más libres del mundo solamente se la cree y la sostiene la Heritage Foundation. Por ejemplo, en Hong Kong, una cosa muy curiosa, la tierra es propiedad del Estado. Cosa que a la Heritage Foundation, como buen think tank liberal republicano, no creo que le gustara. Lo único que hay en Hong Kong es una libertad absoluta de despido. Muy rápido, profesor, porque tenemos que terminar, pero ¿qué comentario le ofrece este movimiento? Bueno, me parece que los de Hong Kong han aprendido la lección de Tiananmen, que no hay una cúpula, que todos son hechos por medios sociales, que antes no existía. Pero yo creo que Xi Jinping prefiere tener control político y hasta va a matar el ganso que está produciendo los huevos de oro, que es Hong Kong, para terminar eso y también crear los problemas con Taiwán, que jamás se va a querer reunir porque ya saben que no es creíble lo que dice el gobierno comunista, que van a mantener alguna independencia, autonomía. Ha sido muy interesante escuchar los comentarios de nuestros analistas de Club de Prensa aquí en esta sesión. Distintos temas se nos quedan en el tintero, pero solo me queda agradecer a Pablo Pardo, corresponsal del Mundo, César Ricaute de la Fundación Fundamedios y al profesor Eric Langer de la Universidad de Georgetown. A ustedes los buscamos encontrar en la próxima edición de Club de Prensa mañana. Muchas gracias.